Bien, hermano, como decía el capítulo 3, el decreto eterno de Dios, estamos viendo y vamos a dar lectura el artículo 6, 7 y 8. Por lo tanto, lo vamos a dar lectura en forma general. Ahí ustedes me acompañan con la lectura. Dice así: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe y del Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de la fe, para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, y no solamente los elegidos. Respecto a los demás hombres del género humano, le ha placido a Dios, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia, o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Quiso pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para la alabanza de la justicia gloriosa de Dios. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres persuadidos de su vocación eficaz se aseguren de que la elección eterna y atendiendo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, sean a la obediencia a ella. De esta manera, la doctrina dicha proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y también voluntad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Amén. Entonces vemos aquí un pequeño resumen que dice de esta manera: la doctrina dicha proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Eso es lo que hoy día nosotros debemos tener, mis hermanos, no solamente reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que reverentemente y sin un ánimo, mis hermanos, de juzgar, sin un ánimo de quizás de creernos algo, porque cualquiera podría decir: no, es que como yo soy elegido y este no, sino que el propósito, mis hermanos, de que todos puedan tener esta misma bendición. Para eso nosotros hoy día tenemos que predicar también el Evangelio, como siempre se recomienda, no anteponiéndonos a que la persona sea o no sea elegido, sino que solamente los propósitos del Señor nosotros no los conocemos, por lo tanto nosotros debemos anunciar a toda criatura este Evangelio santo. Entonces, la primera parte de este artículo, número 6, nos está hablando y dice: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para él. O sea, Dios, antes en la eternidad, cuando Dios determinó, la Trinidad, cuando Dios determinó quiénes iban a alcanzar salvación, Él también determinó cómo los iba a llamar. Vamos a ir viendo, si me van ayudando, hermano Juan Carlos, Efesios, capítulo 1, versículo 4. Hermano Ramiro, si me puede ayudar, Efesios también, capítulo 2, versículo 10. Hermano Juan Carlos. 1.4, ¿cierto? 1.4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. Antes de la fundación del mundo. O sea, la elección de Dios para salvación también se evidencia en los medios que Él determina y vemos que fue antes de la fundación del mundo. Hermano Ramiro, el 2.10. Efesios 2:10. Sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Dios ya nos tenía a cada uno de nosotros elegidos, y eso es solamente por su gracia. Veíamos que gracia la semana pasada era un regalo. Solamente por su gracia nosotros hemos sido alcanzados, hemos sido elegidos, no que nosotros hayamos hecho algo, no que Dios haya visto el futuro y vio que nosotros prácticamente nos íbamos a portar bien, por lo tanto nos eligió, no. Solamente por su gracia, un don inmerecido. La base de la salvación, mis hermanos, es la obra de Cristo. Por lo tanto, la salvación, se dice que no es por obra, pero sabemos que la salvación es por obra, pero por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Por lo tanto, si nosotros hoy día tenemos esta bendición de poder tener este regalo, esta gracia inmerecida, no es porque nosotros hayamos hecho algo, o porque nosotros seamos bonitos, no, sino que solamente por la gracia de Dios. Y su misericordia, que veíamos en la clase pasada, que es algo que nosotros merecíamos, el castigo eterno, pero la misericordia de Dios, eso que nosotros merecíamos, lo transformó en gracia y misericordia. Dice también, por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Si alguien me puede ayudar, 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ella, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Y hay otra referencia en Tito 2:14 que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vemos, mis hermanos, como Cristo es el único medio para que hoy día usted y yo podamos obtener la salvación. Solo por Cristo. No existe otro medio. Lo que nos señala en Hechos, capítulo 2, versículo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, solamente por la obra de Cristo. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos estar agradecidos, contentos, porque no es por nosotros. Si fuera por nosotros, créame que no podríamos. Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hoy día Dios nos mira a través de Él como justo, como santo. Y más abajo este artículo dice, y en el debido tiempo eficazmente llamadas a la fe en Cristo por su Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados. Entonces, Romanos 8:30, si puede, hermano Leo, podría ver Romanos 8:30, por favor. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracias, hermano Leo. Entonces, lo anterior
también se evidencia y se conoce, no sé si, yo creo que lo he escuchado muchas veces, respecto del ordo salutis. Es una palabra que a veces es como media extraña, una palabra en latín que significa el orden de la salvación, ¿ya? Este fue el término con que los reformadores nombraron el proceso de salvación del creyente, un proceso. Es decir, era una forma de enumerar y describir todo lo relacionado, todo lo que recibimos cuando somos unidos a Cristo en salvación. Vemos el plan de Dios con respecto a la salvación se ejecuta de una forma efectiva en el creyente. Y aquí vamos a anotarlo para que no se nos olvide. Vamos a borrar un poco esto. Dos saludos. Entonces, primero, Él nos predestina, luego nos llama, no sé si se entiende, pero luego nos justifica. Después nos adopta, santifica, preserva, y posteriormente nos glorifica. Clase de catecumen. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Ya, entonces más o menos ese no es que sea algo correlativo, no es que acá tengamos una diferencia en meses o en días, no. Esto es totalmente distinto para cada creyente. Solamente que los reformadores le dieron una estructura a la salvación, al orden. Primero, vemos cómo Dios nos predestina, bien, vimos en las referencias anteriores, antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Después nos llama, aquí el llamado es totalmente distinto, a veces por medio de una predicación, a veces por medio de leer un versículo bíblico. Escuchaba estos días una experiencia, entre paréntesis solamente, pero cortito, como Dios hace. Había una persona que le mandó a hacer unos recuerdos a una persona, un artesano, allá en el sur. Entonces estos recuerdos tenían un texto bíblico, el artesano secular del barrio. Entonces esta persona le mandó a hacer, un hermano de nuestra iglesia, le mandó a hacer estos recuerdos y para una actividad que iban a tener en la iglesia. Entonces el artesano después le pidió si él podía asistir también a esa actividad. Y ahí, obviamente le dijeron sí, no hay problema. Y ahí él contó de que tanto escribir ese texto en el recuerdo, tanto escribirlo, tanto se le quedó grabado y ese texto hizo vida en su vida. Entonces, y ahí obviamente él experimentó esa transformación, ese llamado. Entonces, como digo, es distinto para cada uno de nosotros. Luego vemos que Dios nos justifica, Él nos declara justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Después, Él nos adopta, o sea, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser miembros de este cuerpo. Luego nos santifica, quiere decir que nos separa.
Santo significa separado, por lo tanto Él nos separa del pecado. No es que dejamos de pecar, no. Continuamente sabemos que seguimos pecando, pero ya no hay una inclinación como teníamos antes de continuamente estar pecando. Ya hay una separación. Luego nos preserva. Eso significa que por medio de su Espíritu Santo Él nos guarda. A través del tiempo que nosotros pasemos en este mundo, puede ser poco, puede ser mucho tiempo, Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de ejercitarnos en la fe, con las doctrinas que nosotros tenemos, Él nos preserva. No es que nosotros muchas veces se nos enseña que si nosotros no hacemos algo, o sea, si nosotros no pecamos, digamos, vamos a perder la salvación en ningún momento, sino que es algo que el Señor nos ha entregado y Él se encarga de preservar esta salvación. ¿Ya? Como decía, no es algo nuestro, obviamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte en todo este proceso de santificación, de perseverancia, debemos perseverar, pero es algo que por medio de su Espíritu Santo Él nos impulsa a poder lograr. ¿Ya? Y luego termina con la glorificación, que ya es un estado final donde sabemos que el cuerpo es transformado en gloria para estar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación es el cumplimiento del plan de Dios que se ejecuta en forma eficaz para todos los creyentes. Entonces tengamos presente esto, mis hermanos. Predestina, nos llama, nos justifica, luego adopta, santifica, preserva y glorifica. Como decía, es una estructura, no es que sea todo, puede ser todo en un mismo día, puede ser esto en un día, otro en años, ¿ya? Todo depende cómo Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Vamos a seguir avanzando, dice, y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Y aquí, mis hermanos, entramos en la controversia. Permiso. Muchas veces se genera una controversia en este texto porque hay hermanos nuestros que dicen que la salvación es para todo el mundo, que todo el mundo puede acceder a la salvación, pero lo que nos señala la palabra del Señor, y vamos a ir viendo alguna referencia, y lo que rescata esta confesión, es que Dios nos predestina antes de la fundación del mundo y solamente a los escogidos. ¿Ya? Ninguno, por sus obras o por cualquier motivo, podría salvarse en el camino. Dios no va a decir, a ver, este no fue elegido, pero se ha portado tan bien que ya, no. Él los tiene desde antes de la fundación del mundo predestinados. Aunque suene fuerte, mis hermanos, porque hay varios versículos que se citan, que Dios amó al mundo, pero mis hermanos tenemos que tener claro que cuando Dios habla de esta oportunidad, que Dios amó al mundo, quiere decir que Dios amó a diferentes razas, a diferentes naciones, a diferentes pueblos, no solamente los judíos, no solamente los gentiles, sino que muchas naciones, eso quiere decir el mundo. ¿Ya? La salvación del creyente implica, vamos a ir viendo, como decía, leemos la lectura, santificación. Si me puede ayudar Bárbara con Efesios 1, 11 y 12. Hermano Ramiro, si puede ver 1 Pedro 1, 5. Efesios 1, 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas.
sea, ahí ya nosotros no tenemos ninguna participación, sino que hay un designio soberano. Somos santificados, hermano Ramiro. 1 Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ahí nos deja claro que somos guardados por el poder de Dios, no por nuestro poder. Entonces ahí ya, si lo puede dar lectura otra vez, por favor, porque quiero recargar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ahí está hablando de la perseverancia de los santos. Por lo tanto, la salvación en este versículo no podemos decir que se pierde porque se guardada directamente por Dios. Entonces, Dios nos preserva para glorificar un día. ¿Ya? Entonces la salvación es preservada no por nosotros. No es que a nosotros nos dan el regalo y tenemos que esconderlo, cuidarlo, sino que Dios se encarga de preservar ese regalo que nos ha encomendado. Si alguien me puede ayudar con Juan 17:9, otro hermano, Romanos 8:28, otro hermano que busque Juan 6:64 y 65, Juan 8:47 y Juan 10:26. Vamos a dar primero Juan 17:9. Ya, por favor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vemos entonces, Jesús mismo, Él estaba rogando por ellos, y no rogaba por el mundo, dice clarito, sino por aquellos que Dios le había dado. Por eso rogaba. Vemos Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, conforme al propósito de Dios. Si usted es llamado, si yo soy llamado conforme al propósito de Dios, nosotros inmediatamente amamos a Dios. Por lo tanto, todas estas cosas no es que nos salgan bien. Eso tenemos que tenerlo claro. No es que todo nos va a salir bien, sino que todo nos ayuda a bien. Y ahí está claro conforme a los que Dios llama. ¿Ya? También Juan 6:64. 64 y 65. Por favor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces está clarito ahí, mis hermanos, confirmando que solo se aplica esto a los que Dios escogió. Ninguno puede venir, no es porque yo quiera, no es porque yo haga un mes de ayuno o ir a... No, sino que solamente lo que el Padre le da. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí Jesús está hablando claramente de que aquellos que eran de Dios, las palabras de Dios oían. Por lo tanto, le estaba hablando a los que no eran de Dios, por lo tanto ellos no podían oír la voz de Dios, porque no eran de Dios. Y también en Juan 10:26, si pueden ayudar. Sí, por favor. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Amén. Entonces, Jesús también aquí confirmando y ratificando de que hay personas que son ovejas de Dios y otras que no lo son derechamente. Y aquellas que oyen la voz de Dios, del pastor, del buen pastor, como lo dice el Salmo, las ovejas oyen su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Nosotros un ejemplo, bueno, está Emilia presente, pero el Señor le dio una oveja y ella es la que la duele, la alimenta, todo. Y es algo hermoso porque
Y ahí se cumple esto. La oveja, cualquiera de nosotros le puede hablar y ella no está ni ahí. Pero la Biblia la llama y ella corre, entonces, y entiende y sabe que ella es la que la cuida y todo. Entonces, ahí confirma y ratifica que las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y siguen. Los que no son de ese rebaño, es imposible que puedan seguir a Dios. ¿Ya? Sí. Estaba pensando en algo que a veces, bueno, sucede con mayor frecuencia de lo que uno quisiera. Cuando estos versículos a veces se sacan de contexto, no quiero decir que sea malo leer un versículo bíblico como estos panes de vida, pero hay que entender en qué contexto está ese versículo. Entonces a veces la gente saca y claro, se entiende lo que se desea entender. Entonces muchas veces cuando hay gente que le dice, ay, es para todos, y se entiende que es como que es amplio, o precisamente lo que tú decías, que es como que, ya, pero si yo me porto bien, mira, puedo alcanzar esto. Y claro, cuando uno escudriña con celo la palabra y entiendes el contexto en el que está, uno se da cuenta que no es así. Hay gente, yo recuerdo haber tenido familiares que intentaron por todos los medios llegar al Evangelio, por todos los medios. Tenían problemas, pero intentaron, nunca pudieron. No fue. Y así también como hay ovejas que por más que se intenten descarriar, Dios siempre se encarga de llamarnos, de traerlos. Y se quieren descargar y van, pero el Señor nos trae, el Señor nos trae. Entonces, esto es como que uno no puede, yo creo que me imagino que es como la ovejita, uno no puede aunque quiera. Cuando Dios, en su misericordia, llama y uno siente ese llamado, es para toda la vida. Y uno no puede desentenderse de eso. Sí, y qué bueno que sea así, porque Él se encarga de, como decíamos, no depende de uno. Gracias claro. a Dios. Gracias. Sí, qué bueno que no dependa de nosotros, porque si de nosotros dependiera, como decíamos en un principio, ninguno podría alcanzar esa salvación. Ninguno podría atesorar este regalo tan hermoso que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si nosotros dependiera eso de atesorar, claramente ninguno podría llegar a ser glorificado. Por lo tanto, qué hermoso y qué lindo que dependa directamente de Dios. Pero nosotros sí, como decía en un principio, está la responsabilidad de ir. Porque por algún motivo que nosotros, al menos yo desconozco, Dios decretó de que la salvación, la predicación del Evangelio fuera por parte nuestra. Porque Él tenía todo poder para enviar ángeles. Él, por medio de su Espíritu Santo, podría convencer a la humanidad entera en un segundo. Podría salvar a la humanidad entera en un segundo, pero por alguna razón, como dice el dicho que desconozco, es que Dios determinó de que por medio de la locura de la predicación del Evangelio, de la palabra, nosotros pudiéramos, y el mundo entero, pudiera ser salvado. Obviamente el Espíritu Santo obra, pero a través de la palabra de Dios. Y no es de nuestra palabra tampoco, porque nosotros podríamos estar hablando ahora, palabra nuestra, pero es la palabra de Dios la que hace la obra por medio de su Espíritu Santo. Vamos a ir avanzando porque nos quedan pocos minutos y tenemos que ver los dos artículos. Dice el artículo 7, respecto a los demás hombres del género humano, le ha placido a Dios según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Quiso pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Ahí sí, está medio enredado. Ya, pero para ir desglosando esto, en relación, este artículo habla en relación a los no creyentes, ¿ya? Las personas que, como decía Bárbara, por más que traten, por más que se esfuercen, a veces se dice
yo estuve, no sé, un año orando, ayunando. Yo he escuchado también que se dice, yo le dije al Señor, yo no me levanto a esta oración si tú no me transformas. Entonces esas cosas, a veces el Señor lo hace por su soberana voluntad también, pero no es algo que nosotros digamos ya, mañana, esta semana voy a ayunar toda la semana para que el Señor me salve, sino que Él lo hace. Y aquí, respecto de los no creyentes, podemos rescatar de que Dios, de antemano, en su decreto, determina hacer juicio por los pecadores, por los pecados, de aquellos no elegidos. Y vamos a ver una referencia, Judas tiene solo un capítulo, así que en el capítulo 1, el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vemos a estos hombres en la iglesia también? El Señor muchas veces permite que estén estas personas, que dice acá que a veces se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Y acá dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y a veces decimos, este hermano se fue al mundo, se perdió, pero a lo mejor esta persona no era realmente un cristiano. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios, cómo hay un decreto de antemano para juicio. Cada uno de nosotros por la caída teníamos que merecer un juicio eterno, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos alcanzado una vida eterna, ¿ya? Y vemos acá, si puede ayudarme Bárbara, primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Sí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces esto refuerza la idea de que hay unas personas del mundo que son elegidos y otras derechamente no, que son destinados a ser piedra de tropiezo. Y a veces nos pasa, como decía anteriormente, a veces nos pasa que hay personas que sí son piedra de tropiezo, pero que son destinados para eso. Y no es algo que es de ahora, sino antes de la fundación del mundo. Vamos a ir viendo también que podemos señalar de los no creyentes que son responsables ante Dios por sus pecados. Hermano Juan Carlos, Romanos 1, 18 al 20. Hermano Clemente, Romanos 3, 19. Hermano Juan Carlos, Romanos 1, 18 al 20 y hermano Clemente, Romanos 3, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen por la justicia de la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces no hay una excusa, como decíamos en el primer capítulo de esta confesión, veíamos que todos los hombres de la tierra no tienen excusa. No hay una excusa, por lo tanto, porque hay una condenación que es por la caída, y todos los hombres no tienen excusa ante Dios porque a través de las diferentes revelaciones, ya sea la natural o la especial, Dios se revela a todos los hombres, por lo tanto no hay excusa. Todos son responsables ante Dios
por sus pecados. ¿Qué nos dice Romanos 3:19? Sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces a este Dios justo, a este Dios santo, todo el mundo tiene un juicio, pero ahí hace una separación, ¿no es cierto? Todos estábamos condenados a un juicio eterno, ¿ya? Pero vemos que fuimos justificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, Dios también usa a pecadores para ejecutar sus planes. Recordemos que nos dice en Romanos 19:17, si pueden ayudar, y ahí nos está hablando del caso de cómo Dios usó a Faraón, pero quiero darle lectura. Romanos 19:17, y hermana Emilia, si puede buscar Hechos 4:27 y 28. Romanos 9:17. ¿Qué? Ah, no, Romanos 9:17, perdón. Gracias. ¿Se lo leo, hermano? Ya. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces vemos ahí el caso como Dios también usa a pecadores para ejecutar sus planes. Aquí vemos claramente, no vamos a entrar en detalle, pero el caso de Faraón es un caso emblemático, como Dios dice incluso que endureció el corazón de Faraón para no dejar salir al pueblo, pero era todo un plan de Dios. ¿Ya? Emilia. Hechos 4:27 y 28, ahí vamos a ver el caso de Herodes y Pilato. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con bautizando al Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Muchas gracias, Miguel. Ahí vemos también el juicio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Sabemos que fue un juicio totalmente injusto a los humanos, porque Él nunca cometió pecado, Él nunca hizo algo malo, pero se inventaron una trama para poder darle muerte, ¿ya? Y aquí tuvo participante Herodes y Poncio Pilato, dice su palabra, pero claramente Dios usando a estas personas impías para llevar un plan que Él ya había diseñado, ¿ya? Entonces Dios en su soberana voluntad le otorga lo que merece. Él es soberano a la hora de hacer misericordia. Bárbara, si puede ayudar. Romanos 9:18-20. 18 al 20. Dios en soberana voluntad otorga lo que se merece. Romanos 9:18 al 20. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Amén. Entonces vemos cómo Dios no nos debe misericordia a nosotros, como decía al principio, que seamos aquí o allá, no. Dios no nos debe misericordia, sino solamente la misericordia, que es lo que recordemos, que es lo que nosotros merecíamos, ¿ya? Esa misericordia Dios la entrega por pura gracia. Entonces, vamos a ir viendo también Romanos ahí mismo 9:22, ya que lo tiene ahí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, no soportó con mucha paciencia los casos de ira preparados para la destrucción?
Entonces el juicio de Dios hacia el pecado de los no escogidos refleja también la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, ya sea los que son justificados como los que no, son para la gloria de Dios. Así también la manifestación de su gracia para con nosotros. El Señor nos muestra gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y para ir terminando, dice la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres persuadidos de su vocación eficaz se aseguren de su elección eterna y atendiendo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, cedan la obediencia a ella. Y después dice, de esta manera la doctrina dicha proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y también humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Y ahí es donde nosotros entramos, y ahí es donde nosotros debe existir esa humildad primeramente, luego diligencia. ¿Por qué humildad? ¿Por qué menciona la palabra humildad? Porque a veces, mis hermanos, también se puede prestar para que, como tenemos un corazón inclinado al mal, yo podría decir, no, pero es que yo soy un escogido, un elegido, por lo tanto estoy en otro nivel, distinto de a lo mejor de mi hermano o de otra persona. No, mis hermanos, debe existir una humildad y diligencia. No es que yo diga, ya yo estoy listo, por lo tanto me relajo, no. Hay una diligencia, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Como decía, no es por obra, pero nosotros tenemos una participación en esto, ¿ya? Tenemos una participación en la santificación, que si bien es cierto, Dios nos declara santo, pero también Él nos pide algo. Nosotros debemos mantener esa santidad, debemos mantener esa búsqueda por medio de su palabra, debemos mantener ese anhelo del conocimiento de Dios, como dice la palabra del Señor. Debemos que anhelar como niño recién nacido la leche materna no adulterada. Si usted le quita la leche a un niño recién nacido, ¿qué es lo que hace? Llora, aunque usted le pase lo que le pase, ese niño va a querer solamente leche materna. Entonces, así es la vida del cristiano. Nosotros debemos anhelar su palabra, debemos buscarle a Él, debemos continuamente asistir, estar en los medios de gracia, y dice abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Es un consuelo, mis hermanos, aunque vayamos pasando lo que vayamos pasando, sabemos que todas las aflicciones del tiempo presente, como dice su palabra, no son comparadas con la gloria que el Señor nos tiene preparada. Entonces, la pregunta es para mí y para usted, ¿cómo hoy día nosotros lidiamos con esta doctrina? ¿Cómo lidiamos? Y hay una referencia, Deuteronomio, si pueden ayudar hermano, 29:29 y Romanos 11:33. Deuteronomio 29:29, Romanos 11:33. Sí, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, está hablando de la palabra del Señor, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces esto es para nosotros. Prudencia y cuidado, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. O sea, como decía anteriormente, nosotros somos enviados, mandatados a hacer algo. ¿Ya? Esto que es revelado, nosotros debemos no solamente leerlo, sino que cumplirlo también. La otra referencia, Romanos 11:33. Por favor. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuál insondables son tus juicios e imputables tus caminos. Entonces, como decía el subtítulo, debemos ser prudentes y ser cuidadosos. Porque aquí dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nunca vamos a terminar de comprender la voluntad de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. Hay una persona, que no recuerdo el nombre en este minuto, pero que fue un teólogo muy reconocido, que él se pasó toda su vida prácticamente estudiando la palabra del Señor, y él en una oportunidad dijo que él solamente había conocido la tapa de la palabra del Señor, queriendo decir que hay muchas cosas que simplemente no las vamos a entender, y un día cuando estemos en un cuerpo glorificado acá al final vamos a poder comprender y entender. Salmo 115, 1 al 3. ¿Y me pueden ayudar con esa cita? Salmo 115, 1 al 3. Sí, 115, del 1 al 3. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria, por tu misericordia, por tu verdadera, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que hizo ha hecho. Amén. Entonces aquí este salmo, mis hermanos, nos está resaltando en forma muy clara la soberanía de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios, como dice la palabra del Señor, un vaso de barro no puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Por qué lo hiciste así? La soberanía de Dios es tan grande que nosotros primeramente no la entendemos. Yo en lo personal no entiendo muchas veces la soberanía de Dios, pero sí, mis hermanos, el Señor nos ayuda a que nosotros podamos aceptarla. Si no la entendemos, no tratemos de entender la soberanía de Dios, porque es muy difícil y, como decía en un principio, tal vez un tema controversial, pero debemos aceptar la soberanía. ¿Ya? Aceptarla. Y acá, Filipenses 1:6 nos narra también la confianza en la obra de Dios. Filipenses 1:6, si pueden ayudar. Hermana Bárbara. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos cómo primeramente no es nuestra obra, por lo tanto aquel que comenzó, como decía acá, antes de la fundación del mundo, ahí es cuando el Señor comenzó la obra. Y eso es lo hermoso, mis hermanos, la salvación nuestra no fue hace un par de años atrás, sino que la salvación nuestra fue acá, pensada acá, antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él que comenzó ahí esta buena obra, el Señor nos llama, nos justifica, nos adopta, nos santifica, nos preserva hasta la gloria eterna. Entonces, es algo hermoso, mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, que no es algo que nosotros merecíamos, no es algo que nosotros podemos cuidar con nuestra fuerza, sino solamente es una obra divina, es algo glorioso, es algo muy hermoso. Entonces, para ir cerrando ya, Romanos 8:30. Yo sé que a lo mejor hay muchas citas, mis hermanos, pero es bueno que nosotros podemos ir viendo por la palabra del Señor de diferentes formas cómo el Señor nos va confirmando esto. Romanos 8:30. El primero que nos muestra. Ya. Hermano Juan Carlos, hermano Leo, ¿podría buscar Juan 6:37?
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí es confirmando la confianza que cada uno debemos tener en Dios. El Señor nos llamó, Él nos justificó y Él nos preserva para la gloria de Él. Hermano Leo, entonces Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. Entonces ya ahí ya está más que claro, mis hermanos, que el Señor es el que destina a una persona para que llegue al Evangelio Santo. Y para ir cerrando, Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Lo leo? Sí, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y podía leer también Efesios ahí mismo, el 2:10. Efesios 2:10. Encontró Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí caemos nosotros, mis hermanos, como hechura suya. Hemos sido creados, hechura suya, para que anduvieran. Dice, hechura para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces allí se ve nuevamente la predestinación. Y las últimas dos citas, Efesios 1:6 y Romanos 12:1. Efesios 1:6 y Romanos 12:1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces todo esto que nosotros hoy día hemos estado viendo y a través de estas clases los diferentes domingos, todo es, ¿podría repetirlo? Para alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, no es para que nosotros, como decían al principio, no es para que nosotros haya un engrandecimiento o algo, sino todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y de quién está hablando? De Dios. La última, Romanos 12:1. Con esto termino. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Podría repetirlo, por favor? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Qué hermoso, mis hermanos, que ahí cuando está hablando de su pueblo, no habla solamente del pueblo de Israel, los escogidos, sino que habla del pueblo de Dios, que por misericordia estamos a través de los tiempos, a través de los diferentes siglos, estamos en diferentes lugares. Por eso que se dice que no es una iglesia, porque la iglesia, por ejemplo, católica romana dice que ellos son la iglesia, otra iglesia, a lo mejor evangélica o cristiana, dice que ellos son la iglesia verdadera, o los testigos de Jehová dicen, o los mormones. Entonces, un pueblo. No es una denominación presbiteriana o pentecostal, sino un pueblo que Dios ha elegido, que ha escogido allá, antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy agradecidos porque el Señor, por su misericordia y no por nuestras obras o porque lo que hayamos hecho, Él nos ha elegido. Mis hermanos, ha avanzado mucho la hora, por lo tanto vamos a dejar las preguntas para la próxima clase. Así que vamos a terminar, mis hermanos.
y confiando en el Señor y creyendo y guardando todo esto. Guardando todo esto, sé que a lo mejor es un tema, como decía, controversial, porque a veces se dice que la salvación sí se pierde o que todo el mundo puede acceder. Lo importante de esto es que es un tema que no es de primer orden. Como veíamos en clases anteriores, hay temas que son de primer orden, segundo, tercero, cuarto. Este es un tema secundario, mis hermanos, porque hay hermanos nuestros que piensan o ven distinto esto de la salvación, pero no es que ellos estén mal, sino que es un tema secundario, no es primero. Por lo tanto, no es que nosotros vayamos a pelear o que solamente nosotros tenemos la razón, no, sino que es un tema secundario y debemos tratarlo como tal. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por concedernos esta oportunidad, estos minutos de estar a la luz de su palabra, escudriñando todos estos versículos, Señor, y sobre todo gracias por lo que usted ha hecho en nuestra vida. Gracias porque un día nos alcanzaste, gracias porque a lo mejor hay alguien que está mirando esto y que aún no ha alcanzado esta salvación tan grande. Permita que por medio de su Espíritu Santo, permita que por medio de estos versículos que hemos dado lectura, esa palabra suya haga vida en ese corazón, para que pueda alcanzar, Señor. No es nuestra responsabilidad, Señor, que solo la suya a través de su Espíritu Santo, de traerle nosotros solamente presentar este Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que continuamente donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, podamos presentar este Evangelio, podamos anunciar esto tan lindo, esto tan grande, podamos sembrarlo. Nosotros sembramos, otros riegan, pero el crecimiento es suyo. Por lo tanto, Señor, le agradecemos esta responsabilidad también que nos da de poder sembrar esta semilla, sabiendo que usted es el que da el crecimiento, sabiendo que usted es el que llama, usted es el que transforma, usted es el que cambia la vida del hombre. Le agradecemos estos momentos, nos siga dirigiendo lo que resta de vida y se lo pedimos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén.